días y bienvenidos a todos a un nuevo episodio del estudio de Romanos. Estamos en el episodio número 21. Hoy vamos a cubrir Romanos 8, 32 al 37 y así finalizar con el capítulo 8, ¿no? Hoy vamos a ver quién nos separará del amor de Cristo. La semana pasada estuvimos viendo cosas muy interesantes, ¿no? Especialmente los versículos 29 al 30 de Romanos, donde había unas cuantas interpretaciones que vimos y analizamos con relación a la correcta interpretación de lo que la palabra predestinación significa en la Biblia, ¿no? Y qué es lo que implica realmente amar a Dios para que las cosas nos vayan a bien y qué significa que las cosas nos vayan a bien, teniendo en cuenta todo lo que nos ha dicho Pablo hasta ahora, ¿no? Vimos como la predestinación es de aquellos que están en Cristo y que tienen una relación con Dios, y en este caso en Romanos es para ser hechos conforme a la imagen de Jesús. La predestinación no es para creer el Evangelio, sino para aquellos que están en Cristo, para ser hechos conforme a la imagen de Jesús, según Romanos. Y existen dos interpretaciones acerca del significado de los verbos pasados, que vimos y que analizamos con mucho detalle, y vimos que las dos interpretaciones también entienden que la palabra predestinación significa lo que el contexto bíblico nos indica, ¿no? Así que bueno, hoy vamos a empezar con el estudio. Vamos a leer del versículo 31 al 37 del capítulo 8. Podéis parar la pantalla y leerlos tranquilamente. Luego vamos a analizar, como siempre, uno por uno, pero esta es la parte que vamos a cubrir hoy. Versículo 31 dice lo siguiente: ¿qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Este versículo es un versículo muy importante para el cristiano porque nos pone en un lugar de superioridad a todos los demás, no en el sentido de que seamos mejores, pues la gracia está disponible para todos, así lo dice la Biblia, ni tampoco por nada nuestro que hayamos hecho o por quien seamos, sino por medio de Jesús. Así que somos superiores por medio de Jesús, porque tenemos a Jesús, ¿no? Pablo nos recuerda que estando del lado del Señor, nada puede ir en contra de nosotros, lo cual va a explicar un poco más adelante en los versículos 37 al 39, recordando el contexto y cómo Pablo habla de que el cristiano tendrá pruebas y que tendremos tribulaciones y los sufrimientos de Cristo. Pablo nos quiere demostrar que al fin y al cabo la palabra final la tiene el Señor en todo, y si estamos en Él no tenemos que preocuparnos por nada. Una cosa muy importante, lo que no significa este versículo es lo que hacen algunas personas, que lo hacen como un versículo amuleto, que lo utilizan para un evento deportivo y otro tipo de actividades similares. Vas a jugar un partido de fútbol y dices todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?, etcétera, ¿no? Hay que utilizarlo en el contexto bíblico, con relación a lo que Pablo nos está exponiendo hasta ahora, ¿vale? Otra cosa muy importante de lo que dice aquí Pablo en Romanos 8:31 es la cláusula condicional si Dios es con nosotros. Este sí implica algo, y es que Pablo nos está dejando claro que para que esta declaración se nos aplique, Dios tiene que estar con nosotros. En todo el libro de Romanos, Pablo pone muchos condicionantes para saber quiénes son los hijos de Dios y por lo tanto quiénes están en Cristo, y aquellos a los que cuando Dios está con ellos, nada puede estar en contra de ellos. Por eso Pablo dice, si Dios es con nosotros. Esto nos indica que para que Dios esté con nosotros tenemos que ser sus hijos de verdad, lo cual tiene unas implicaciones importantes que debemos tener en cuenta. Sin ir más lejos, y para no hacer una lista extensa, vemos como, por ejemplo, en el mismo capítulo 8 de Romanos, Pablo nos explica quiénes son los hijos de Dios y cómo el Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Aquí vemos, por ejemplo, esta relación. Vemos el capítulo 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y lo que viene precedido, ¿no? Como más vosotros, en el versículo 9 del mismo capítulo, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, y luego el condicionante, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Luego, por ejemplo, en el versículo 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, etcétera. Luego el versículo 12, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Así que para que esta promesa se aplique a nuestra vida, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pablo nos está exponiendo quiénes son los hijos de Dios. Así que si queremos aplicar esta promesa a nuestra vida, tenemos que estar en Cristo, el Espíritu de Dios tiene que morar en nosotros y no tenemos que vivir en la carne, ¿vale? Seguimos. Por lo tanto, Pablo deja claro que aquellos que son los hijos de Dios, estos tienen la seguridad de que si Dios es por ellos, nadie puede estar contra de ellos. Importante repetir que esta promesa no implica que todo nos vaya bien conforme a las cosas del mundo, sino conforme a los planes de Dios.
Por lo tanto, aquellas personas que tienen el Espíritu de Cristo en su vida, como nos dijo en Romanos 8:9, aquellas personas que están guiadas por el Espíritu Santo, Romanos 8:14, estas pueden tener total certeza que al estar Dios por ellos, nada puede estar en contra de ellos. Nada ni nadie. Lo más importante de esto es que esta declaración de Dios estando con nosotros y por lo tanto venciendo a los enemigos, sean físicos o espirituales, como veremos después, es una promesa para los hijos de Dios. Y aquí vemos unos ejemplos. En el Salmo 56:9 serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamaré. Esto sé que Dios está por mí. Salmo 118:6 Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Ezequiel 34:30 y sabrán que yo Jehová soy su Dios, estoy con ellos. Y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y luego en Isaías 54:13-17 dice lo siguiente: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí, yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego, y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Hasta entonces, contextualmente, estas palabras eran entendidas para el pueblo judío solamente, al pueblo de Dios, ¿no? Del Antiguo Testamento, como sabemos. Ahora, sin embargo, Pablo nos dice que todos los que están justificados por Cristo, no los que se quieren justificar por medio de las obras de la ley, a todos estos las mismas promesas son aplicadas. Esta declaración, por lo tanto, hace énfasis en todo lo que estaba explicando Pablo desde el principio del libro acerca de la gracia y el amor de Dios por medio de Jesús para nosotros. Esto es, a los que están en Cristo, independientemente de que sean judíos o gentiles, como vimos en Romanos 3:29. Así que, por lo tanto, esta declaración es impresionante contextualmente para las personas que estaban en Roma. Sabemos que era un grupo de gente que eran judíos y gentiles, pues para las personas gentiles veían cómo ellos también tenían esas promesas aplicadas porque ahora también eran hijos de Dios si estaban en Cristo. Y para nosotros hoy en día se nos aplica de la misma manera. Todas las promesas que tienen los hijos de Dios las tenemos ahora porque estamos en Cristo. Versículo 32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? El versículo 32 es una vez más una declaración de Pablo sobre el amor de Dios a nosotros, aunque muchas veces algunos teólogos prefieren centrarse en otros tipos de atributos de Dios, como el de la justicia y del juicio. También tenemos que recordar que el amor de Dios es uno de los atributos de Dios. Como nos dice Juan en 1 Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Vamos a analizar esta parte que dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo. Esta forma de expresión que utiliza Pablo es muy parecida a la que vemos que Dios mismo utiliza sobre Abraham. Esto lo vemos en Génesis 22:16. Vemos aquí como dice Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Vemos aquí como le dice Dios a Abraham y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu Hijo, tu único Hijo. Vemos la expresión parecida, ¿no? La diferencia que vemos entre estos dos casos es que Dios no permitió el sacrificio del hijo de Abraham, pero ahora Él sí lo va a hacer. ¿Y por qué es esto? Porque hacía falta el sacrificio perfecto, como el de un cordero sin mancha y sin contaminación, que vemos en 1 Pedro 1:19, que ya lo hemos visto en otras ocasiones, y también lo que dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús en Juan 1:29. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego dice, sino que lo entregó por todos nosotros. Esta declaración recuerda las palabras de Jesús en Juan 3:16, donde Jesús declara el amor de Dios para el mundo entero y cómo aquellos que ponen su fe en él tendrán vida eterna. Este es el famoso versículo de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Aquellos que creen son los que no se van a perder, pero el amor de Dios es por todo el mundo, como ya sabemos que hemos explicado con anterioridad, la diferencia que hay entre el sacrificio y la resurrección y cómo los dos se aplican en diferentes formas según la voluntad de Dios. Es por esto que cuando Pablo dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, está hablando de aquellos que creen en Cristo, aquellos que tienen vida eterna, que están sellados por el Espíritu Santo, todos aquellos que viven conforme al Espíritu y que son guiados por el Espíritu, que son los mismos que se le aplica la promesa si Dios es por nosotros.
Y ahora vamos a ver una pequeña nota sobre la relación de la Trinidad. Cuando Pablo dice que lo entregó por nosotros, vemos un detalle interesante de cómo la Trinidad interactúa. Un ejemplo lo vemos en la resurrección de Jesús, que ya vimos con anterioridad, pero creo que vale la pena repetir. Uno, la Biblia dice, por ejemplo, que el Espíritu Santo resucita a Jesús en Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Esto es uno, pero luego vemos, por ejemplo, cómo Dios es el que resucita a Jesús. 1 Corintios 6:14. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. Y luego también vemos cómo Jesús tiene la potestad de quitar su vida y volverla a tomar, es decir, resucitar. Juan 2:19, y respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré él mismo. Es interesante ver esta relación de la Trinidad, ¿no? Tercera parte del versículo. Hemos visto la primera, el que no es que atimó su propio hijo, la diferencia entre Dios y Abraham, sino que lo entregó por todos nosotros, aquellos que creen tendrán vida eterna. Ahora dice, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Esto es en el mismo sentido que hemos visto de la heredad o coheredad con Cristo en el versículo 17 del mismo capítulo. Recordemos, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. Y ahora vamos a seguir con los versículos 33 al 34, la justificación por medio de Jesús. Ahora dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Este versículo de Pablo es el que hemos hecho referencia en otras ocasiones acerca de la condenación. Por ejemplo, en Romanos 8:1, cuando decía, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Recordando el contexto de este versículo, cómo habla de la condenación del pecado y cómo Jesús ha vencido al pecado por su sacrificio y por su resurrección y cómo somos justificados, aquellos evidentemente que están en Cristo Jesús por medio de la fe. Muchos teólogos entienden que Pablo está haciendo un tipo de pregunta parecida a la que hace Isaías en el capítulo 50, versículo 8 al 9, que dice lo siguiente: cercano está de mí el que me salva, ¿quién contenderá conmigo? Juntémonos, ¿quién es el adversario de mi causa? Acérquense a mí. He aquí, Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. Así que hay una pequeña relación en estos versículos también, ¿no? Y hay una cosa importante. Vemos como dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quiénes son los escogidos de Dios? Esta es una pregunta muy interesante porque la palabra escogido también tiene unos matices en algunos círculos cristianos que inyectan algo en la palabra que no está, como la interpretación que vimos acerca de la predestinación. Aunque ya hablamos de este concepto de la elección en otro lugar, vamos a recordarlo brevemente, pues Pablo ahora menciona a los escogidos. Primeramente, tenemos que ver que la palabra escogido en general era una palabra que se utilizaba para el pueblo judío, para el pueblo de Dios. El sentido de esta palabra es el servicio, la elección de Dios para que el pueblo de Israel fuera una bendición a las naciones. Vemos la promesa en Génesis 22:18. El pueblo por el que vendría el Mesías, quien es el centro y la única pieza importante en toda la historia de la humanidad. Por lo tanto, este tipo de palabra o de nombre escogidos se utiliza históricamente como un nombre que Dios da a su pueblo. Por ejemplo, 1 Crónicas 16:3, o vosotros, hijos de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Salmo 105:6, o vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Salmo 105:43, sacó a su pueblo con gozo, con júbilo, a sus escogidos. Vimos luego cómo Pablo habla de la elección para ser santos y sin manchas en Jesús, pues el escogido siempre fue, es y será Jesús. En Isaías 42:1, he aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones, una profecía mesiánica. En Mateo 12:18, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciaré juicio. Lo mismo, Lucas 23:35, y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios, sabiendo que había un escogido que era el Mesías y este era Jesús. Es la idea que tenía preconcebida el pueblo judío de la época. Así que vemos cómo, aunque se estuviesen burlando de Jesús, esta idea existía en el pueblo de la época, como había un escogido que era el único, que era el Salvador, el Mesías, ¿no?
Así que vemos cómo este concepto existe de que hay uno que es específicamente el escogido de Dios, el amado de Dios, porque por él viene la salvación a todo el mundo. Y en los versículos anteriores hemos visto cómo para Dios su pueblo son sus escogidos porque tienen un propósito, y el pueblo de Israel ya vemos cuál propósito tenía, ¿no? En 1 Pedro 2:4, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Jesús el escogido. Vamos a ver un poco sobre la elección. ¿Quiénes son los escogidos? Dios, antes de la fundación del mundo, estableció que todos los que creyeran en él, que es el escogido, en Cristo, pasasen a formar parte del cuerpo de Cristo, la unidad que hemos visto. Recordamos lo que vimos acerca de que cuando creemos somos bautizados por el Espíritu Santo en un cuerpo, en Cristo, 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esta es la unidad en Cristo que tenemos cuando estamos en Jesús, cuando somos sellados por el Espíritu Santo, como dice en Efesios 1, ¿no? Esto es lo que hablamos acerca del bautismo de Cristo en Romanos 6:3-4, que significa que cuando creemos en Jesús, cuando ponemos nuestra fe en él, entonces estamos inmersos en el cuerpo de Jesús, en el sentido de que estamos unidos e identificados con él, ¿vale? Esto es lo que significa estar en el cuerpo de Cristo, identificados con Jesús, unidos con Jesús. Por ejemplo, vimos cómo el pueblo de Israel, con Moisés, mostraba este mismo de unidad en el bautismo, en 1 Corintios 10:2. Esto ya lo vimos con detenimiento. El estar con el Señor, que nos dice Pablo también, ser un espíritu con él, en 1 Corintios 6:17. Como creemos, estamos sellados por el Espíritu, Efesios 1:13, y nos bautiza en el cuerpo de Cristo, como acabamos de ver en 1 Corintios 12:13. Por lo tanto, todos los que creen en Jesús pasan a ser escogidos, pero en Cristo. Así que no hay diferencia, ni mejores ni peores personas. No hay iluminados que automáticamente pasan a ser salvos antes de la fundación del mundo, con una relación establecida con el Señor antes de la fundación del mundo inexistente en el texto bíblico, sino que los escogidos son siempre personas que están en Cristo. Y la lección que se habla, por ejemplo, en Efesios, es para ser santos y sin mancha delante de él. Esto lo vemos en Efesios 1:14. Como podréis ver, no ser escogidos para creer el evangelio, sino ser escogidos para ser santos y sin mancha delante de él. Por eso dice en Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Somos escogidos en Cristo. Antes de la fundación del mundo es lo que el Señor estableció, que los que estuviesen en Cristo fuesen escogidos para ser santos y sin mancha delante de él. Pero primero hay que estar en Cristo, evidentemente. También tenemos que entender que existe la elección para el servicio, como vemos en 2 Pedro 1:10-11. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesús. Existe esta vocación y elección como cristianos que tenemos todos los que estamos en Cristo. En Isaías 44:1, por ejemplo, también vemos, ahora pues, oye a Jacob, mi siervo, y tú, Israel, a quien yo escogí. Así que vemos esta vocación y esta servidumbre que tenemos como cristianos. Somos escogidos para ser santos y sin mancha. Y esto se aplica a todos los que están en Cristo. Cuando estamos en él, somos escogidos para ser santos y sin mancha. Una vez más, vemos cómo la noción de ser escogidos antes de la fundación del mundo para creer el evangelio no está en el texto bíblico. Somos escogidos en Cristo para ser santos y sin mancha delante de él. Vamos a volver al versículo cuando dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Ya entendemos quiénes son los escogidos. ¿Quién acusará? Esta pregunta que hace Pablo no excluye que tengamos acusadores, ¿vale? De hecho, la Biblia nos demuestra cómo el enemigo acusa. Un ejemplo lo vemos con Zacarías 3:1 y con Josué, donde vimos que dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Del mismo modo, en la Biblia vemos como otras personas van a ir en contra de nosotros o de los hijos de Dios. En el Salmo 109:29 vemos como dice, sean vestidos de ignominia los que me calumnian, sean cubiertos de confusión como con manto. Y en Apocalipsis 12:10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado afuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de Dios día y noche. Así que vemos cómo existe esta noción. Pablo, por lo tanto, no nos quiere decir que no haya acusadores, sino que estas acusaciones y estos acusadores, estando nosotros con el Señor, no son nada. En otras palabras, sus acusaciones y estos acusadores son completamente incapaces de acusarnos, pues estamos justificados por Cristo, estamos en el Señor. ¿Quién es el que condenará?
Esta pregunta es vital porque sabemos que Pablo conoce que Cristo es quien juzgará al mundo. Él mismo dice en 2 Corintios 5:10 y en Hechos 17:31, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que vemos este concepto en 2 Corintios 5:10 de que Jesús va a juzgar en Hechos 17:31 por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. También vemos esto en las palabras de Jesús y de Pedro, este sentido. Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y en Hechos 10:42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Entonces, ¿qué nos quiere decir Pablo? Pablo sigue enfatizando en el lugar que ocupa el cristiano. Primero, si Dios es con nosotros, nadie puede estar contra nosotros. Luego, que nadie nos puede acusar y ahora nos dice que nadie nos puede condenar. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Los escogidos están en Cristo, son conocidos por Dios, predestinados, llamados, justificados y serán glorificados. Tenemos una situación de privilegio, no por nada de nosotros, sino por Él. Así que no tenemos ningún tipo de acusación porque estamos en Cristo. El enemigo tampoco nos puede acusar porque estamos en Cristo. Nadie nos puede acusar porque estamos en Cristo, estamos justificados. Pablo nos dice, el único que nos puede condenar es Cristo porque Él es el juez, pero por su sacrificio en la cruz Dios nos ha justificado por medio de la fe. Gálatas 3:24 y otros muchos versículos, ¿no? Por lo tanto, son los que no están en Cristo que podrán ser acusados, pero los hijos de Dios están justificados. Y si la acusación viene por parte del enemigo, tampoco nos puede hacer nada porque Dios es por nosotros, que yo creo que es donde Pablo va más dirigido en esta porción de Romanos, pero también cabe recordar que Jesús también va a juzgar al mundo, ¿no? Así que también sabemos que sea quien nos acuse, si nos acusa el enemigo, estamos en el Señor, no hay ningún problema, y Jesús no lo va a acusar porque estamos justificados por Él por medio de la fe, porque Él es el que murió por nosotros, ¿no? Y el que nos justificó si creemos y ponemos nuestra confianza en Él. Siempre la figura central es Cristo. Luego dice, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Interesante porque Pablo ahora nos dice que no solamente Cristo murió, sino que resucitó. Y esto es la pieza más importante del Evangelio, como hemos visto en Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Así que vemos como hay esta doble acción en la muerte y la resurrección. Tuvo que morir por los pecados de la humanidad y resucitar para nuestra salvación. Y para ello hay que creer en el Evangelio de la resurrección, como hemos dicho con anterioridad. 1 Corintios 15, 14 al 17. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Aquí vemos como la importancia de la muerte y de la resurrección. La muerte cumple una cosa específica y la resurrección cumple otra. Si Cristo no resucitó, nosotros no podemos ser salvos. Y para que podamos ser salvos, tenemos que poner nuestra fe en el Evangelio, que explica que Cristo vino a morir por nosotros y resucitó y somos salvos por su vida. Así que vemos como la importancia de esto y luego también cuando dice intercede por nosotros, que es algo que ya vimos también hace un par de semanas con relación a la intercesión de Cristo y la intercesión del Espíritu Santo. Una vez más, se nos enfatiza, por lo tanto, la vital parte que es la resurrección en el Evangelio, puesto que creer en Cristo es lo que nos permite ser salvos. Esta noción también de la salvación por su vida, por la resurrección de Cristo, es lo que vemos también cuando Pablo habla en Romanos 4, 23 a 25, que dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y ahora vamos a ver esta parte de Romanos 35 al 39, que es muy importante. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar
del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es muy interesante la comprensión del amor de Cristo para nosotros. Como nada en este mundo nos podrá separar de su amor. Esto nos indica que, aunque estemos en la peor circunstancia en este mundo, nada de estas circunstancias nos apartan del amor de Dios a nosotros. De hecho, muchas de estas situaciones, como hemos visto, son una estampa de que somos sus seguidores. Nos acordamos de lo que viene diciendo hasta ahora, como por ejemplo en Romanos 8, 17 al 18, cuando dice que somos herederos y coherederos si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y luego dice, pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Y esto es justamente muchas de las cosas que Pablo menciona en esta porción. Se tratan de situaciones que ocurren o que están relacionadas con seguir a Jesús. Tribulaciones, angustia, persecución, peligro o espada. Desnudez y hambre pueden ser ramificaciones también de seguir a Jesús. De hecho, Pablo menciona esto en su defensa en 2 Corintios 11, 27. Dice, y en trabajo y fatiga, y en muchos desvelos, y en hambre y sed, y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Así que vemos como todas estas palabras que menciona aquí Pablo en Romanos 8:35 son palabras que vienen relacionadas con los padecimientos que vienen al seguir a Cristo. Algo bastante importante. Pablo nos quiere decir que los padecimientos por Cristo nos afirman en su amor y que aunque todo parezca malo y oscuro, esa misma situación, por muy mala que sea, no te separará del amor de Dios. Dios no te rechaza por estar en esa situación, ni la misma situación hace que el amor de Dios desaparezca. Lo vamos a extender más en el versículo 38 al 39. Pablo hace una mención del Salmo 44:2, donde contextualmente habla de aflicciones. Así que vemos aquí, cuando dice en el 36, como está escrito, por causa de ti, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Esto lo vemos en el Salmo 44:22, pero por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero. Así que vemos aquí la mención que hace Pablo en el 8:36, viene del Salmo 44:22. Así que vemos cómo nada nos puede separar del amor de Dios, pero recordemos que todo esto viene precedido de estar en Cristo y de si Dios está con nosotros, que ya hemos visto qué implica esta situación. 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aquí Pablo se puede referir a Dios o a Jesús, aunque lo más probable es que hable de Jesús, por lo que ha dicho en el versículo 35, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Pablo, como siempre, pone la victoria en Jesús y no en nosotros, siempre dando importancia a Jesús, porque somos vencedores, pero no por nosotros mismos, sino por medio de aquel que nos amó. Contextualizando lo que dice Pablo, somos más que vencedores en las tribulaciones, en la vida como cristiano y no en nuestros negocios o en nuestra actividad deportiva o en situaciones parecidas, como quieren dar a entender algunos de los predicadores de la prosperidad u otros tipos de doctrinas que sacan este versículo fuera de contexto. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, en Cristo. Somos más que vencedores en cualquier situación que vengan relacionadas con seguir a Cristo, porque Cristo nos amó. 38 al 39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estos versículos 38 y 39 también se han utilizado para otro tipo de interpretación que saca del contexto lo que Pablo está hablando. Algunos han llegado a decir que pueden hacer lo que quieren porque nada les va a apartar del amor de Dios. Muy parecido a lo que veníamos diciendo desde el principio del libro de Romanos, que Pablo está luchando en contra, que también vimos en Romanos 6:1, que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, y Pablo responde, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aquí Pablo lo que hace es poner la total certeza a todos los que están en Cristo de que nada nos podrá separar del amor de Dios. En los versículos anteriores, en el 35 al 36, Pablo se enfoca en las situaciones que están relacionadas con la vida de un cristiano, estas tribulaciones que hemos visto. Ahora Pablo va más lejos y deja claro que no solo estas situaciones no nos podrán separar del amor de Cristo, sino que tampoco las influencias de agentes externos a nosotros. Por eso menciona principados, potestades, ángeles. Esto refuerza el aliento que tenemos al estar en Cristo. El amor de Dios es totalmente contrario a los que estamos acostumbrados como humanos. Generalmente la gente, cuando nos va mal las cosas, ¿qué nos hacen? Nos dejan. David nos dice esto, por ejemplo, en el Salmo 41:9, cuando dice, aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y en el Salmo 55:12 al 13, porque no me afrentó un enemigo,
lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Así que vemos estos ejemplos donde la gente nos va a dejar, pero el Señor jamás nos dejará. Así que Pablo está asegurando al cristiano que nada de esto nos va a separar del amor de Dios, que nada hay en este mundo que nos pueda separar de Él y de esta relación que tenemos con Él. ¿Pero en qué sentido? La muerte física, por ejemplo, te puede separar del amor que tienes con la gente que te rodea, sea su muerte o la tuya propia, evidentemente, pero la muerte no te puede separar de Dios. De la misma manera, las autoridades y principados de este mundo te pueden separar de tu familia forzosamente, pero no del amor de Dios. En el sentido del mundo espiritual, que también gobiernan y están detrás de naciones y gobiernos, que puede que fuera la intención de Pablo al añadir ángeles en este contexto, lo mismo se aplica. Estas potestades y principados tampoco te pueden separar del amor de Dios. No hay fuerza espiritual, sean los principados y potestades en los lugares celestiales, que vemos en Efesios 3, 9 al 11, incluyendo los que Jesús exhibió en la cruz, en Colosenses 1, 5, nos pueden separar del amor de Dios. Todo el poder que puedan tener no son nada ante Jesús, ante el Señor, ante el creador del universo y de estas mismas potestades. Así que nada nos puede separar del amor de Dios. Tenemos este pedazo de promesa para todos los que estamos en Cristo. Ni la gente del mundo, ni las tribulaciones, ni encima los gobernantes, las autoridades y los principados y potestades que van detrás de ellas nos podrán separar del amor de Dios. Esto es una promesa impresionante para tenerla con nosotros todos los días. Lo mismo ocurre cuando Pablo habla de las cosas presentes y por venir. Ambas cosas, o el tiempo en general, nos pueden separar de cosas que amamos, de personas también, ¿no? Pero no el amor de Dios. Incluso la vida te puede separar de cosas, el tiempo te puede separar de cosas que amas en este mundo. El hacer deporte, el ser mayor te separa de poder hacer ese deporte que te gustaba. Tu cuerpo enfermo te puede separar de hacer cosas tan simples como andar, o alguien que te tenga que dar de comer, por ejemplo. Pero eso no te va a separar jamás del amor de Dios. Para dejarlo claro, Pablo dice que nada creado nos podrá separar del amor de Dios, porque al fin y al cabo, el que creó todo es Jesús, como vemos en Colosenses 1:16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Así que por eso te dice, si estás en Cristo, nada de esto que fue creado te podrá separar del amor de Jesús. Viendo como siempre que todo, según Pablo, es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni doctrina, ni nosotros, ni nada que podamos hacer. Siempre en Jesús, nuestro Señor. Por eso dice, al final del versículo 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta declaración de Pablo es muy importante, pues deja claro que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Especialmente para la Iglesia de Roma, en ese sentido contextual, que en pocos años iban a sufrir la persecución por ser cristianos. Les está diciendo ya el Señor en esa época que nada les podrá separar del amor de Dios. En cualquier circunstancia en la que estén, debido a su relación con Jesús, no podrán separarle del amor de Dios. En la persecución de la Iglesia, por medio de estas tribulaciones que vienen relacionadas con estar en Cristo, no les podrán separar del amor de Dios. Las potestades espirituales que van también detrás de los gobernantes de la época para perseguir a los cristianos, estos mismos gobernantes físicos y los que van detrás de ellos espirituales tampoco pueden separarles del amor de Dios, como tampoco a nosotros hoy en día. Y una cosa también muy importante, si veis, en ningún lugar aquí dice que la práctica del pecado no nos podrá separar del amor de Dios. Esto es una pequeña nota que creo que es importante recordar, que habla de situaciones externas a nosotros que están relacionadas con servir al Señor para personas que están en Cristo, promesas para las personas que están con el Señor. Por eso, si Dios es con nosotros, ¿quién podrá estar en contra de nosotros? Sin embargo, veréis aquí que ahí no pone que la práctica del pecado, por ejemplo, no nos puede separar del amor de Dios, porque de hecho ya sabemos que los que practican el pecado de quienes son hijos según la palabra del Señor. Esto es importante para tener en cuenta lo que es la sana doctrina en realidad, ¿vale? Y ahora una pequeña cosa antes de finalizar, como siempre, un poquito de apologética con relación a la deidad de Cristo, porque aquí también vemos una vez más como Pablo menciona la deidad de Cristo. Aquí, en esta ocasión, no sé si os habéis dado cuenta, pero una vez más Pablo equipara a Dios con Jesús. En este caso, Pablo equipara el amor de Cristo en el versículo 35 con el amor de Dios en el versículo 39. Una vez más, demostrando que para Pablo Jesús es Dios. Y aquí os lo he subrayado. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? El versículo 35. Y luego vemos el versículo 39, que ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Así que vemos cómo Pablo intercambia las palabras entre Cristo, que sabéis que es la palabra Mesías, y Dios, porque para Pablo Jesús es Dios.
Así que, ¿qué es lo que hemos visto hoy? Cuando Dios está con nosotros, nadie puede estar en contra de nosotros. Nadie nos puede acusar porque estamos justificados por medio de Cristo Jesús. Sabemos que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús por esta justificación que viene por Cristo, y nada nos puede separar del amor de Jesús. Esto es con relación a las tribulaciones y a los padecimientos que vienen por la causa de Jesús. Pero también que nadie nos puede separar del amor de Jesús. Ninguna autoridad espiritual o física, y ninguna persona física nos puede separar del amor de Jesús. Si estamos en Cristo, ese amor es para siempre, ¿vale? Y bueno, con esto, hermanos, terminamos el estudio de hoy. La semana que viene empezamos con el capítulo 9, que también es un capítulo de mucha controversia para algunas personas, y vamos a explicarlo contextualmente para ver lo que Pablo decía. Esperemos poder darlo todo entero, y si no, daremos una parte y la otra parte la otra semana. Así que, como siempre, si tienes alguna duda o alguna pregunta, me podéis, como siempre, mandar un mensaje a algunas personas que lo están haciendo y yo os contesto lo antes posible, ¿vale? Y nada más, hermanos, muchas bendiciones y nos vemos la próxima semana.